Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy vamos a ver paso a paso en qué consiste el Incoterm DAP, Delivered at Place, o entrega en el lugar acordado. Es uno de los más negociados en la operativa internacional entre el vendedor y el comprador cuando el vendedor quiera entregar las mercancías en alguna parte del país de destino, y es válido además para cualquier modo de transporte. En concreto vamos a ver en qué consiste el Incoterm DAP y también cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. En esta modalidad DAP de los Incoterms, el vendedor entregará la mercancía cuando la ponga a disposición del comprador en el lugar pactado en el país de destino, sin necesidad de descargarla del medio de transporte a su llegada. Ese lugar de destino puede ser un puerto, un aeropuerto, un almacén, un centro logístico o las propias instalaciones del cliente, es decir, el lugar que las partes acuerden, pero siempre en el país del comprador. DAP junto con FCA es uno de los Incoterms más utilizados cuando hay transporte por carretera, ya sea de carga completa o fraccionada. Y DAP ofrece la ventaja de tener el control de la carta de porte por carretera, el CMR, con la firma del destinatario, y eso permite probar la exención del IVA, porque recordad que el vendedor cuando emite la factura comercial la hará sin IVA, al ser productos que van para la exportación, y entonces, si tuviera una inspección de Hacienda, podrá justificar que la factura está bien emitida así porque el propio vendedor es quien ha realizado el despacho aduanero de exportación en el país de origen y tiene el DUA de exportación, y además puede justificar que el cliente extranjero ha recibido las mercancías en otro país al tener la carta de porte firmada por el comprador indicando el lugar de entrega. Es importantísimo, como siempre os digo, a la hora de redactar el Incoterm en la factura comercial, en el contrato de compraventa y en el resto de documentos, especificar bien la regla Incoterm, el lugar acordado y la versión de Incoterms que estemos utilizando. Por ejemplo, DAP Muelle AZ1, Puerto de Bilbao, Vizcaya, España, Incoterms 2020. Ahora os voy a contar cuáles son las principales obligaciones y costes para cada una de las partes, vendedor y comprador. Y vamos primero por el lado del vendedor, que tendrá que entregar la mercancía en el plazo acordado, embalada y marcada, y conforme a todo lo especificado en el contrato de compraventa. Además deberá entregar la factura comercial y el resto de documentación acordada. Tendrá que contratar y asumir el coste del transporte hasta el puerto o aeropuerto de destino designado y más allá hasta el lugar que se hubiera acordado en el país del cliente, donde la descarga ya va a ser responsabilidad del comprador. Entonces, una vez en el destino y antes de la descarga es cuando terminan los costes y riesgos para el vendedor. Si quiere, el vendedor puede optar por contratar un seguro para cubrir sus riesgos hasta el punto en el que entregará la mercancía, pero ese seguro no es obligatorio. Como veis, a diferencia de los Incoterms C, aquí existe una sincronización perfecta entre quien contrata el transporte y quien asume sus riesgos, en este caso el vendedor. El vendedor va a realizar el despacho de aduana de exportación en su país, aunque aquí, como siempre os digo, si fuera un envío entre empresas ubicadas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, este trámite no sería necesario, ya que no habría controles aduaneros. Pero cuando nos relacionamos con empresas de terceros países, entonces sí, y ahí el vendedor deberá asumir ese despacho de exportación y también las gestiones y costes que puedan estar asociados a ese despacho aduanero, como pueda ser la tramitación de licencias, certificados de seguridad, inspecciones fitosanitarias, sanitarias, farmacológicas, etc. Y por último y siempre, va a dar asistencia al cliente y facilitará toda la información y los documentos necesarios para que el comprador pueda hacer perfectamente el despacho de importación en su país de destino. En cuanto a la relación de costes que va a soportar el vendedor y va a repercutir a su cliente, tenemos el producto con su envase y embalaje, los certificados necesarios para la operación, la carga al primer transportista en las instalaciones del vendedor, el transporte por carretera o acarreo hasta el puerto de salida, los costes en el puerto o aeropuerto, como el THC, manipulación del contenedor en el recinto portuario, la tasa o tarifa T3, tasa pública por uso del puerto, el ISPS o recargo por seguridad, el pesaje del contenedor y otros costes si los necesitamos, como la conexión frigorífica, limpieza, etc. También el vendedor tendrá que hacer el despacho aduanero de exportación y normalmente tendrá un coste de entre 40 y 70 euros por la tramitación del DUA de exportación, pero puede haber recargos si nuestra mercancía entra en un circuito rojo y es necesario posicionar el contenedor para hacer las revisiones.
Aparte, podemos tener otros costes si necesitamos, por ejemplo, certificados como el de origen preferencial EUR1 u otros documentos por temas para aduaneros como el sanitario, fitosanitario, etc. El vendedor también tendrá costes de expedición del conocimiento de embarque Bill of Lading o el Airway Bill si utilizamos transporte aéreo y la carta de porte por carretera o CMR, ya que recordad que este Incoterm sirve para el transporte multimodal y lo típico es utilizar varios modos de transporte. Aunque, por ejemplo, si hacemos un envío íntegramente en transporte por carretera desde España hasta Turquía, todo en camión, lo cual es perfectamente viable y válido, en ese caso, como documento de transporte, solamente existirá el CMR o carta de porte por carretera. Y por último, el vendedor pagará el flete o transporte marítimo internacional, si lo hay, o el flete aéreo, si lo hay, o el coste del transporte terrestre, o la suma de todos ellos, según cuáles sean los medios contratados, como os digo, hasta la entrega en el lugar acordado en el país de destino, pero sin tener que contratar el seguro asociado a esos transportes, ya que este Incoterm DAP no obliga a hacerlo, aunque lo lógico es que como el vendedor asume los riesgos hasta ese punto de entrega, sí contrate un seguro para cubrir sus riesgos. Y por último nos vamos a las principales obligaciones y costes por el lado del comprador. Obviamente tiene que pagar el precio acordado por la mercancía y aquí recordad que el método de pago y el plazo de pago no están regulados por los Incoterms, así que los debéis indicar en la factura comercial y en el contrato de compraventa. El comprador también tendrá que indicar cuál es el punto de recepción de la mercancía en el país de destino y también, lógicamente, el comprador tiene que organizar y gestionar todos los costes del resto de las operaciones de la cadena logística, hasta que los productos lleguen a sus instalaciones, que como mínimo van a ser el despacho de importación y la descarga final, si es que la entrega se realiza ya directamente en las instalaciones del cliente, o también puede haber más costes si la entrega se da, por ejemplo, en una terminal portuaria. Y en este caso serían el despacho de importación y los costes posteriores hasta el punto de destino final, como el transporte final o acarreo, el seguro si lo quiere para ese transporte desde el puerto hasta sus instalaciones y la descarga final. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.